Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. El tema de hoy es abdomen 3. Vamos a hablar de lo que vendría a ser hígado, páncreas y vías biliares. Entonces, glándulas anexas, las salivales, el páncreas, hígado y vías biliares. Las glándulas salivales anatómicamente se dividen o se mencionan tres pares de glándulas salivales, ¿no? La parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Fisiológicamente también se denominan a estas tres pares de glándulas salivales mayores, y hay otras glándulas también conocidas como glándulas salivales menores. Hablemos de la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula más voluminosa de las tres glándulas salivales que tenemos a nivel de la cabeza. Es una glándula netamente serosa. Es una glándula que pesa de 25 a 30 gramos promedio y que va a tener un conducto que es el conducto parotidio o conducto de Stenum, que desemboca a nivel de la segunda molar superior. Esta glándula va a estar en relación directa a su cara externa con la piel, con el tejido celular subcutáneo, con la aponeurosis o parte de la aponeurosis cervical superficial, con las fibras del músculo risorio de Santorini y también con el nervio auricular mayor, respectivamente. Aquí la tenemos, la pared externa. Luego tenemos la pared anterior. La pared anterior de la glándula parótida está en relación directa con el borde posterior del músculo macetero, que era un músculo masticador, con el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o maxilar y con el borde posterior del músculo pterigoideo interno. La pared posterior va a estar en relación directa con el borde anterior, ¿no? Acá, del músculo esternocleidomastoideo, con el vientre posterior del músculo digástrico, con el músculo estiloioideo y con los ligamentos estilomaxilar e estilioioideo. Esta glándula parótida va a ubicarse en un espacio que se denomina la celda parotidia. El borde anterior de la celda parotidia, ¿no?, lo forma el borde posterior del músculo macetero, donde prácticamente se une lo que vendría a ser la aponeurosis cervical superficial y la aponeurosis del macetero. Este borde es modificado en posición y dirección constantemente por los movimientos que el individuo realiza al momento de la masticación. El borde posterior de la célula parotidia lo conforma el borde anterior de la región mastoidea, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que se une con la aponeurosis cervical superficial. Este borde también es modificado por los movimientos de rotación, flexión, extensión de la cabeza y del cuello, respectivamente. La glándula parótida, la extremidad superior de la glándula parótida, está en relación directa con la articulación temporomandibular o ATM y con el conducto auditivo externo. Y la extremidad inferior va a descansar sobre el tabique intermaxiloparotídico. Los bordes. El borde interno de la glándula parótida está en relación directa con la capa profunda de la aponeurosis parotidia y con el ligamento estilomaxilar. La segunda glándula salival que vamos a hablar, que es la segunda en tamaño también, es la glándula submaxilar. La glándula submaxilar pesa de 7 a 8 gramos, está en el piso de la boca y es una glándula mixta. Esta glándula submaxilar va a tener una cara superoexterna que se relaciona con el músculo pterigoideo interno y con la fosita submaxilar. Una cara inferoexterna que está cubierta por la piel, por el músculo platysma myoioides o músculo platysma del cuello, por el tejido celular subcutáneo y por la vena facial que cruza esta zona. Y una cara interna que está en relación directa con el músculo hiogloso, con el músculo miloioideo. Recuerden que el miloioideo era un músculo suprayoideo. Por debajo descansa sobre el estiloioideo y el músculo digástrico. Los bordes de esta glándula, tenemos un borde externo que está en relación directa con el borde inferior de la mandíbula, un borde superior que está en relación directa con la línea miloioidea y la mucosa del surco gingivo-lingual. Y un borde inferior que está en relación directa con el asta mayor o superior del hueso oioides y con la membrana tiroioidea.
Con respecto a las extremidades de la glándula sumaxilar, la extremidad anterior se relaciona directamente con el vientre anterior del músculo digástrico. La extremidad posterior se relaciona con el músculo constrictor de la faringe. Y la última glándula, que también está en el piso de la boca, antes que me olvide, esta glándula submaxilar tiene un conducto que lo podemos apreciar a este nivel. El conducto de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton. Ahora sí, pasemos a la glándula sublingual. La glándula sublingual es la más pequeña, es una glándula mucosa, es una glándula que está en el piso de la boca. Es una glándula que para algunos autores pesa de 0,5 a 2 o 3 gramos, es pequeña. Tiene una cara externa que está en relación directamente con la fosita sublingual, una cara interna que está en relación con los músculos de la lengua que están separados por el conducto de Wharton, por el nervio lingual, por el 12º par craneal y por los vasos de este nivel. Tiene un borde inferior que forma prácticamente a cada lado del frenillo los pliegues sublinguales. Tiene un borde superior y un borde inferior que descansa sobre el músculo genioideo. Extremidad. La extremidad anterior se relaciona con la glándula contralateral, o sea, con la otra glándula sublingual. Y extremidad posterior se adhiere a la prolongación anterior de la glándula submaxilar. Estas de aquí ya vienen a ser las glándulas salivales menores, ¿no? Tenemos glándulas labiales, glándulas palatinas y glándulas faringias. Son consideradas las glándulas salivales, pero menores. Ahora hablemos de otra glándula muy importante, el páncreas. El páncreas es una glándula bastante importante, es una glándula retroperitoneal, es una glándula de secreción mixta que tiene una longitud de 15 a 18 centímetros. El ancho de la cabeza es un promedio de 4 a 6 centímetros, el espesor es de 2,5 centímetros, la altura de 7 centímetros y pesa un promedio de 70 gramos. Algunos autores dicen entre 65 y 75. Es de color blanco rosado en estado fresco, su consistencia es blanda. La forma, como se puede apreciar acá, es una forma alargada. Es una forma alargada, lobulada, aplanada de delante a atrás, es más voluminosa en su extremidad derecha que en la izquierda y sufre una enteroproctosis en la edad, al igual que los otros órganos, ¿no? Caída y descenso. Tiene una posición prácticamente transversal y es a la altura de la vértebras L1 y L2 promedio. El páncreas va a tener sus partes, ¿no? O regiones, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola respectivamente. La cabeza se enmarca dentro del marco duodenal, o sea, el marco que formaba las 4 porciones que tiene el duodeno. La relación de la cara anterior de la cabeza del páncreas está directamente relacionada en la cara anterior con lo que vendría a ser el marco duodenal, con el duodeno, la cabeza. La cara posterior de la cabeza del páncreas está en relación directa con lo que vendría a ser la vena porta y la formación de la misma, que está formada por la vena esplénica y la vena mesentérica mayor, que es la que realmente se está relacionando. Y también con la llegada de la vena mesentérica menor. O sea, prácticamente la cara posterior de la cabeza se relaciona directamente con la vena porta y la confluencia de las otras venas para formar esa vena porta. También la cara posterior de la cabeza del páncreas está en relación directa con las arterias pancreático-duodenal superior y pancreático-duodenal inferior respectivamente, ¿no? A este nivel, la circunferencia de la cabeza del páncreas está directamente relacionado con el marco del duodeno, con el marco duodenal. En relación a la cara anterior y posterior del istmo o cuello del páncreas, también está directamente relacionada con lo que vendría a ser el píloro y con la primera porción del duodeno en la cara anterior. También hacia el lado izquierdo encontramos la emergencia de los vasos mesentéricos superiores, ¿no? Y también está en relación directa en la cara anterior lo que vendría a ser, y en la cara posterior está en relación directa también con la vena porta, el istmo del páncreas. Ahora con respecto al cuerpo del páncreas. En la cara anterior del cuerpo del páncreas nosotros podemos ubicar, ¿no?, las arterias pancreáticas que provienen de la arteria esplénica, ¿no? Y también los linfonodos o la parte de los ganglios linfáticos a ese nivel.
En la cara posterior del cuerpo del páncreas está en relación directa pues, con el tronco espleno-mesentérico, el cual está formado por la vena esplénica y por la vena mesentérica menor. Y también por la arteria pancreática dorsal, que ya vamos a estudiar. En relación al borde superior, anterior y posterior del cuerpo del páncreas, ¿no? Esta está directamente relacionada pues con la arteria esplénica, está directamente relacionada con lo que vendría a ser el píloro, ¿no? Con la cara posterior del píloro, ¿no? Como lo podemos apreciar en la figura. Relación de la cara anterior, posterior e inferior de la cola del páncreas. Esta va a estar relacionada directamente, ¿no? Por detrás, ¿no? O en la cara posterior con la cara anterior del riñón izquierdo respectivamente. En la cola prácticamente le va a hacer una impresión al vaso. Está relacionada por delante con la arteria esplénica y dando las ramas pues, pancreáticas que nacen de la arteria esplénica y que van por el borde superior del páncreas, con las venas también respectivamente a ese nivel. ¿No? Relación de la cara anterior, posterior e inferior de la cola del páncreas. También podemos decir que ese está relacionado con el mesocolón transverso, está relacionado con el pedículo esplénico respectivamente, ¿no? Está relacionado con la vena mesentérica menor, con la vena esplénica nuevamente. ¿Cuáles son los medios de fijación del páncreas? Se fija el duodeno por tractos conjuntivos, está en relación directamente con los vasos pancreáticos, está en relación con el peritoneo, que lo cubre tanto en la cabeza y el istmo, y lo hace un órgano retroperitoneal, ya que la cabeza y el istmo prácticamente son los fijos y el cuerpo y la cola es la parte móvil, ¿no? ¿Cuáles son los conductos pancreáticos? Tenemos dos, el conducto pancreático principal o de Wilson, que viene de la cola en forma transversal y desemboca en la segunda porción del duodeno en la carúncula mayor, ampolla de váter, esfínter de Oddi. Y de este conducto pancreático principal o de Wilson parte un conducto pancreático o accesorio de Santorini, que desemboca en la carúncula menor, que también se encuentra en la segunda porción del duodeno. Ahí tenemos el conducto pancreático principal o de Wilson y el conducto pancreático accesorio de Santorini. ¿Cuáles son los círculos arteriales a este nivel? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que del tronco celíaco emerge una arteria, que es la arteria hepática común. Esta hepática común se divide en hepática propia, la que va al hígado, y gastroduodenal. De esta arteria gastroduodenal nace la arteria pancreático-duodenal superior. Esta arteria pancreático-duodenal superior se divide en anterior y posterior respectivamente. Y de la arteria mesentérica superior nace la arteria pancreático-duodenal inferior, que también se divide en anterior y posterior respectivamente. ¿Quién forma lo que vendría a ser el arco anterior a nivel del páncreas? El arco anterior a nivel del páncreas lo forma la arteria pancreático-duodenal superoanterior y la arteria pancreático-duodenal inferoanterior. ¿Y quién forma el arco posterior? La arteria pancreático-duodenal superoposterior y la arteria pancreático-duodenal inferoposterior. Entonces lo que tenemos que acordarnos acá es que las arterias pancreático-duodenales superior o superior derecha se divide en anterior y posterior respectivamente. Y la pancreático-duodenal inferior se divide también en anterior y posterior respectivamente. Las anteriores se unen entre sí y las posteriores se unen entre sí, ¿no? Formando los arcos o círculos arteriales. También hay otra arteria que es la arteria pancreática dorsal. Esta arteria pancreática dorsal es una rama de la arteria esplénica y a su vez se divide en una arteria hacia el lado derecho, la arteria prepancreática, que pasa por la incisura del páncreas y se anastomosa con la arteria pancreático-duodenal superior anterior. Y luego da una rama izquierda que va por el cuerpo y la cola del páncreas, ¿no? Y es la que se denomina la arteria pancreática inferior del testículo, que se dirige hacia la izquierda y debajo del cuerpo del páncreas respectivamente, y que forma una anastomosis con las ramas pancreáticas que nacen directamente de la arteria esplénica. Acá hay círculos arteriales que vamos a ver, ¿no? Las arterias pancreáticas cortas que nacen de la esplénica, ¿no? La arteria pancreática mayor, entre estas cortas, ¿no? Que desciende detrás del cuerpo del páncreas y se une a la pancreática inferior. La arteria pancreática inferior del testículo, que va hacia abajo y se dirige de derecha a izquierda hacia el cuerpo del páncreas, y la arteria prepancreática. No se olviden que la arteria pancreática dorsal que nace de la esplénica es la que da la prepancreática y la arteria pancreática inferior del testículo.
Con respecto al drenaje venoso, este drenaje venoso está prácticamente y directamente relacionado con una estructura que se llama el cuadrilátero venoso de Roche. Este cuadrilátero venoso de Roche está formado por la vena esplénica o para algunos autores como el tronco espleno-mesentérico, por la vena mesentérica menor o inferior, por la vena mesentérica mayor o superior y por la vena renal, ¿no? Por la vena renal izquierda. Este forma el cuadrilátero venoso de Roche, respectivamente, que está en relación directa con la cara posterior del cuerpo del páncreas. Ahora hablemos de otra glándula muy importante que es el hígado. El hígado es una glándula más voluminosa de todo el tubo digestivo. En un muerto pesa 1500 gramos, en una persona con vida pesa de 2000, algunos autores hablan hasta 2500 gramos. Es una glándula bastante voluminosa que va a tener dos caras, una cara antero superior o diafragmática, pues esta está en relación con la cara inferior del diafragma. Esta cara antero superior o diafragmática es convexa. Luego tenemos una cara póstero inferior o visceral. ¿Por qué póstero inferior o visceral? Porque está en relación directamente con las vísceras dentro de la cavidad abdominal, ¿no? También va a tener un borde anterior que es delgado o abiselado, un borde posterior que es romo, ¿no? Y recuerden que el hígado se va a relacionar prácticamente con el músculo diafragma, se va a relacionar con el ligamento redondo que va a llegar a él, se va a relacionar con la vesícula biliar, ¿no? Y en la cara visceral se relaciona pues, con la vesícula biliar también, con el ligamento redondo, con el pedículo hepático, que está formado por la vena porta, la arteria hepática propia, el conducto colédoco, ¿no? Con el surco venoso de Arancio, con la vena cava inferior, con la línea de reflexión peritoneal, porque hay una parte del hígado que no está cubierto por peritoneo, respectivamente. ¿Qué surcos ubicamos? En la cara visceral o posterior inferior ubicamos nosotros la vesícula biliar, ubicamos la vena cava inferior y trazamos una línea que une la vesícula biliar con la vena cava inferior. A esa línea le denominamos el surco longitudinal derecho. Luego unimos el ligamento redondo del hígado con lo que vendría a ser el ligamento pues, de Arancio que hemos referido y formamos de esta manera el surco longitudinal izquierdo. En la parte central o transversal trazamos otro surco que es el surco transverso iliohepático, que es por donde ubicamos al hilio hepático, que es el espacio por donde ingresan o salen estructuras que conforman el pedículo hepático. Y ya hemos dicho, ¿quién forma el pedículo hepático? La vena porta, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Y así nosotros ubicamos los lóbulos, trazando esas líneas en esta cara visceral. Surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo, surco transverso hilio hepático y ubicamos nosotros 4 lóbulos. Lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Cuáles son los medios de fijación del hígado? ¿No? Estos medios de fijación están en relación directa con lo que vendrían a ser pues, las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas son venas del hígado que desembocan sobre la vena cava inferior y sirven como medio de fijación. ¿No? Tenemos 3, una media, una derecha y una izquierda. Luego también tenemos un metro medio de fijación, la vena cava inferior, ¿no? Que ya hemos dicho que las venas suprahepáticas drenan en la vena cava inferior. Luego también tenemos el ligamento falciforme o suspensorio que une la cara antero-posterior del hígado o cara diafragmática con el diafragma. El ligamento redondo, que no es otra cosa que la vena umbilical obliterada. Y también tenemos lo que vendría a ser pues, la zona desnuda del hígado donde el peritoneo no lo cubre. Luego tenemos el ligamento coronario, la hoja superior y la hoja inferior de este ligamento coronario que lo cubre tanto en la cara anterior, antero-posterior y posterior-inferior. Y hacia los extremos forman lo que vendría a ser los ligamentos triangulares, el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo, que son los otros medios de fijación del hígado. También encontramos otro medio de fijación, el epíplon gastrohepático, ¿no?
que cubre o protege el pedículo hepático, y también recuerden que este epípleo gastrohepático cubre al círculo arterial de la curvatura menor del estómago, formada por las arterias gástricas. Luego también tenemos, bueno, lo que vendría a ser el pedículo hepático, que ya lo hemos vuelto a referir, ¿no? ¿Y quién forma el pedículo hepático? No olviden la vena porta, la arteria hepática propia y el conducto colédoco respectivamente, ¿no? Los nervios y los linfáticos. ¿Y quién conforma el conducto colédoco? Ya vamos a ir adelantando. El conducto colédoco está formado por el conducto cístico y el conducto hepático común. ¿Quién irriga el hígado? La arteria hepática propia. ¿Y de dónde nace esta arteria hepática propia? Recuerden que del tronco celíaco nacen tres arterias. La arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la arteria esplénica y la arteria hepática común. De esta arteria hepática común nace la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, al momento de ingresar al hígado, se divide en rama derecha y rama izquierda respectivamente. ¿Cómo es la vena? Acá en este caso la vena que forma el pedículo hepático es la vena porta. ¿Y cómo se forma la vena porta? La vena porta se forma de la vena esplénica con la vena mesentérica menor o inferior y la vena mesentérica mayor. Las tres venas forman la vena porta. Pero aquí hay variantes. Hay algunos autores que unen, y así se ve a la disección, que la vena esplénica se une a la vena mesentérica menor y forma el tronco espleno-mesentérico. Y este tronco espleno-mesentérico es el que se une conjuntamente a la vena mesentérica mayor y forma la vena porta. Otras veces no, la vena esplénica con la vena mesentérica menor o inferior y la vena mesentérica superior, las tres se unen juntamente y conforman la vena porta. O a veces, entre variantes tenemos que la vena mesentérica menor o inferior se une a la vena mesentérica mayor y estas dos se unen a la vena esplénica formando la vena porta. Hay infinidad de variantes anatómicas en este punto. Entonces, tenemos ahí la vena porta. Usualmente, ¿no?, la variante más común, por así decirlo, es la vena esplénica, se une a la vena mesentérica menor formando el tronco espleno-mesentérico y este tronco espleno-mesentérico, ¿no?, se une a la vena mesentérica mayor y forma la vena porta. Esta vena porta es bastante importante, ¿no?, porque forma parte del pedículo hepático. Muy bien. ¿Cómo trazamos lo que vendría a ser la segmentación del hígado? El hígado tiene 8 segmentos. Y estos segmentos se trazan tanto en la cara, o se observan tanto en la cara antero-posterior como en la posterior-inferior. En la cara antero-posterior trazo una línea, ¿no?, conocida como línea de Cantley, ¿no?, que une la vesícula biliar con la vena cava inferior. También tenemos, aquí está la línea de Cantley, la vesícula biliar con la vena cava inferior. Luego tenemos también en relación directa esta división con la vena porta. Recuerden con la vena cava inferior, perdón. Recuerden que la vena cava inferior, a ella drenaban las venas suprahepáticas, que son tres. Una rama derecha, una rama izquierda y una rama media, ¿no? Vena cava inferior, drena en ella la suprahepática derecha, la vena suprahepática derecha, la vena suprahepática izquierda y la vena suprahepática media. Entonces acá tenemos las tres venas suprahepáticas, drenan sobre la vena cava inferior. Muy bien. Y otro punto importante de que tenemos que acordar para hacer segmentación es el ingreso de la vena porta. La vena porta ingresa al hígado y se divide en rama derecha, ¿no? Vena porta ingresa a la rama derecha y la rama izquierda de la vena porta. Pero hay que tener una salvedad acá. La salvedad es que la rama derecha de la vena porta a su vez se divide en rama anterior y rama posterior. La rama izquierda, ¿no?, de la vena porta así nomás queda dividida. Entonces trazamos las líneas a nivel de lo que vendrían a ser, teniendo en cuenta a las ramas suprahepáticas, y tenemos las tres líneas en la cara antero-posterior, denominadas cisura portal derecha, cisura sagitalomedia y cisura portal izquierda. Y trazo una línea transversal, ¿no?, y así voy a tener mi segmentación. ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? 8. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en números romanos. El segmento 1 es conocido como el lóbulo caudado. El segmento 2 es el segmento lateral superior. El segmento 3 es el lateral inferior. El segmento 4 es el medial.
el segmento 5 es el antero inferior, el segmento 6 es el póstero inferior, el segmento 7 es el póstero superior y el segmento 8 es el antero superior. Hay que recordar que del segmento 1 al segmento 4 pertenecen al lóbulo hepático derecho y del segmento 5 al segmento 8 pertenecen al lóbulo hepático izquierdo respectivamente. Entonces acá trazamos las líneas. La unión de la vesícula biliar con la vena cava, la cisura sagitalomedia, ¿no? Lo que vendría a ser la otra línea, la cisura portal derecha en relación con la vena suprahepática derecha, la cisura portal izquierda en relación con la vena suprahepática izquierda y la línea transversal que está a nivel de la altura del pedículo hepático. Y por ende, acá queda dividido este hígado. Entonces, siempre acuérdense empezar como agujas de reloj, ¿no? Está el surco transverso del hilo hepático y empiezo. Segmento 2, como agujas de reloj, en sentido de las agujas de reloj. Segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7, segmento 8. Y ahora le ponemos nombre. Segmento 2, lateral superior. Segmento 3, lateral inferior. Segmento 4, medial. Segmento 5, antero inferior. Segmento 6, póstero inferior. Segmento 7, póstero superior. Segmento 8, antero superior. Quiere decir que en la cara antero-posterior yo veo del segmento 2 al segmento 8. No observo el segmento 1. El segmento 1 yo lo puedo observar en la cara visceral o póstero inferior. Trazo las líneas, vesícula biliar, vena cava, trazo el surco longitudinal derecho, trazo la unión entre el ligamento redondo y lo que vendría a ser el uraco, ¿no? El surco longitudinal izquierdo, trazo la línea transversal, ¿no? O línea del surco transverso del hilo hepático. Y me acuerdo, lóbulo, hay una bisectriz, y me acuerdo lo que vendría a ser el lóbulo. Acá hay un detalle, ¿no es cierto? Que vendría a ser el lóbulo caudado. Vamos a arreglarlo acá. A ver, chicos. A ver, un ratito. Acá vamos a ver. Acá hay un error. A ver. Un ratito. Listo. Tenemos acá, trazamos las líneas que hemos dicho y empezamos, ¿no? Tenemos el segmento 1, que es el lóbulo caudado de Spiegel, el segmento 2, que es el lateral superior, el segmento 3, que es el lateral inferior, el segmento 4, que es el lóbulo cuadrado, el segmento 5, que es el lóbulo, el 5 es el lóbulo antero inferior, el 6, póstero inferior, el 7, póstero superior, y no puedo observar aquí el segmento 8. Vías biliares. Tenemos las vías biliares, es la vesícula y vías biliares, vías intrahepáticas y vías extrahepáticas. Dentro de las intrahepáticas tenemos que inician en los canales de Hering, el conducto hepático derecho e izquierdo, el conducto hepático derecho, quienes drenan, qué segmentos drenan el conducto hepático derecho, el segmento 5, 6, 7 y 8, el conducto hepático izquierdo drena el segmento 2, 3 y 4, y el segmento 1 drena en ambos conductos. ¿Cuáles son las vías biliares extrahepáticas? La principal, el conducto hepático común y el conducto colédoco, y la accesoria, que aquí también hay que corregir, accesoria, y que la accesoria vendría a ser lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico. Entonces, miremos vías biliares extrahepáticas, formado por el conducto hepático común. ¿Cómo se forma este conducto hepático común? Del conducto hepático derecho con el conducto hepático izquierdo. El hígado produce bilis
capilares biliares, canalículos biliares, conductillos biliares, que también forman lo que es el conducto hepático derecho e izquierdo. Este forma parte del pedículo hepático, emerge y es el conducto hepático común. Este conducto hepático común, la bilis puede ir a almacenarse mediante el conducto cístico de la vesícula biliar o va por el conducto colédoco de la segunda porción del duodeno y desemboca en la carúncula mayor, ampolla de váter, esfínter de Oddi. Entonces acá observamos el conducto hepático común y este es el conducto colédoco, ¿no? El colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Este es el conducto cístico que va a la vesícula biliar para que la bilis se almacene. Luego, acá tenemos el conducto colédoco que mide de 8 a 10.5 centímetros, tiene un espesor prácticamente de 5 a 7 milímetros, ¿no? Y recuerden que desemboca en la segunda porción del duodeno. Ahora, este conducto colédoco tiene sus porciones supraduodenal, encima del duodeno, lo que bendice la porción retroduodenal, detrás del duodeno, la porción intrapancreática, no dentro del páncreas, y la porción intraparietal, que atraviesa la pared del duodeno. Acá también tenemos la supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática y la intraparietal respectivamente. El conducto colédoco, no olviden que desemboca en la segunda porción del duodeno, en la carúncula mayor, ampolla de váter, esfínter de Oddi, ¿no? Y acá lo podemos observar, el conducto colédoco como desemboca en lo que vendría a ser la ampolla de váter, la carúncula mayor, ampolla de váter y esfínter de Oddi respectivamente, conjuntamente con el conducto pancreático principal o de Wirsum, que es el conducto del páncreas, ¿no? La vesícula biliar es un órgano receptáculo que almacena bilis y va a tener partes, va a tener un fondo, va a tener un cuerpo y va a tener un cuello, o algunos le dicen bacinete. Algunos autores también dicen que es el nivel de una válvula, la válvula de Hering. Otros autores no refieren así. Entonces acá yo puedo observar también el fondo, el cuerpo y el cuello bacinete respectivamente. La vesícula biliar tiene su conducto, el conducto cístico, ¿no? Y acá tenemos, no olvidemos que el conducto cístico conjuntamente con el conducto hepático común conforman lo que vendría a ser el conducto colédoco, que forma parte del pedículo hepático. ¿Quién irriga a la vesícula biliar? La arteria cística. ¿Y de quién es rama la arteria cística? De la arteria hepática derecha. ¿Y la hepática derecha de quién es rama? De la arteria hepática propia, respectivamente. A este nivel hay un triángulo. Bueno, hay una variación ahí. Siempre se hablaba acerca del triángulo de Calot. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Calot? El conducto cístico, el conducto hepático común y borde inferior del hígado. ¿Cuál es el contenido de este triángulo de Calot? Una arteria, la arteria cística, ¿no? Pero algunos hablan de que no existe tan solo el triángulo de Calot, sino que existe el triángulo de Boudet y el triángulo de Calot. Y que el triángulo de Boudet es lo que hemos mencionado, el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior del hígado. Y que la arteria cística atraviesa y forma lo que vendría a ser esta estructura acá, ese triangulito que vendría a ser el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Esto es lo que vendría a ser el triángulo de Calot. Y todo lo grande vendría a ser el triángulo de Boudet. Muy importante, ¿no es cierto? El triángulo de Boudet, conducto cístico, hepático común, borde inferior del hígado. Y el triángulo de Calot, si hablamos ya de un triángulo de Boudet, conducto cístico, conducto hepático y arteria cística. ¿Quién inerva a este nivel? Los nervios vagos, ¿no? De la parte parasimpática, ¿no? También el plexo celíaco, plexo solar, que es la parte simpática, que acompañan a la arteria hepática y a la vena porta respectivamente. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias.